Tenemos la presencia del doctor Fausto Moisés Coronel Cruz. Él es médico ginecobstetra perinatólogo, médico materno fetal y jefe de la unidad de obstetricia y perinatología del Hospital General de México, para quienes pido un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos en un año un poquito difícil, ¿verdad? Porque precisamente hablando del aspecto metabólico, estamos casi entrando en la hipoglucemia, ¿verdad? Entonces esperemos que la hipoglucemia no sea tan intensa y que nos permita platicar un poquito de lo que el doctor González amablemente me invita a charlar aquí con ustedes. Bien, pues sí, muy agradecido con el doctor González, muy buen compañero y amigo que me sigue considerando para venir a platicar con ustedes un aspecto muy importante de este tipo de entidad. El hablar de síndrome metabólico, el hablar de diabetes, obliga y no puede estar excluido el embarazo de esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo esto puede ser el inicio en muchos pacientes de todo este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Vamos, en este caso, vamos a empezar con aspectos básicos que ustedes seguramente ya tienen ahorita muy bien definidos. Vamos a ver que la glucosa se cataloga como la fuente universal de combustible para la célula humana y fuente de carbono para la síntesis de diversos compuestos, como son lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. No solamente el azúcar en sí, sino todos los demás elementos para lo cual interviene. Ahora, la absorción de glucosa, ¿cómo se lleva a cabo? Ustedes lo saben. Transporte unido a sodio a nivel intestinal, transporte facilitado en sangre determinado por el gradiente materno-fetal. Aquí esto nos debe de quedar muy en claro, porque de los niveles que maneja la paciente de azúcar, el bebé anda por abajo 20 a 30 miligramos por decilitro. Si la mamá tiene 200, el bebé andará por ahí de 170, ¿de acuerdo? Tomar en cuenta que en este caso, hablando de una paciente con diabetes, la paciente es la que tiene la diabetes, ¿verdad? El bebé no tiene diabetes. Y recordar que el feto es capaz de empezar a producir insulina en páncreas fetal, obviamente, a partir de las 9 y 11 semanas de gestación. Es importante que tengan esto muy presente. Por otro lado, la absorción y distribución de azúcares. Vamos a ver que los carbohidratos llegan al intestino materno. En este caso, por vía de enzimas pancreáticas e hidrolasas, se subdivide o se diferencia en D-glucosa, D-galactosa y D-fructosa. ¿De acuerdo? Esto es lo que habitualmente ocurre. Por otro lado, también tomar en cuenta que este tipo de situación entra bajo el efecto de los enterocitos y esto da como resultado finalmente su absorción en duodeno y yeyuno. ¿De acuerdo? Es como se lleva a cabo la absorción de glucosa. Ahora, la fase absortiva. El consumo de carbohidratos genera aumento de niveles de glucosa. También esto va a generar aumento de los niveles de insulina, así como de los niveles de glucagón. Esto va a dar como resultado un efecto directo a nivel de hígado, músculo y tejido graso, favoreciendo que este tipo de carbohidratos se almacenen en forma de glucógeno en estos órganos. La fase posabsortiva, ¿qué pasa? La insulina a niveles basales va a generar un aumento de los niveles de glucagón, que va a actuar directamente a nivel hepático, favoreciendo la estimulación de glucogenólisis, lo que va a favorecer incremento en los niveles de glucosa, ¿sí? Que van a actuar directamente o van a ser aprovechados por cerebro, por glóbulos rojos, así por la médula adrenal. Es habitualmente lo que suele suceder en la fase posabsortiva. Ahora, la glucosa en fase de ayuno, ¿qué pasa? Con un ayuno fisiológico se activa la glucogenólisis, se activa la gluconeogénesis y esto da como resultado presencia de degradación de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Insisto, todo esto ya lo saben, es bueno recordarlo. Debemos de nombrar a la leptina. La leptina es una hormona producida principalmente por el tejido graso y vamos a ver que sus niveles están directamente relacionados o son directamente proporcionales a la cantidad de tejido graso. Es por eso que el sobrepeso es un factor de riesgo importante para que se pueda desarrollar este proceso de la diabetes. Por otro lado, los sitios de producción de la leptina, ¿cuáles son? Ya dijimos principalmente tejido graso, pero vean, también se produce por glándula mamaria, por placenta, obviamente en una paciente embarazada, en el fundus gástrico y también por tejido adiposo. Aquí lo que tenemos que destacar evidentemente es el tejido adiposo, porque la población que manejamos habitualmente, hablando de paciente embarazada, comúnmente cuenta con un estado de sobrepeso. Y obviamente en una paciente embarazada también vamos a destacar la glándula mamaria, que es un órgano que se estimula durante el embarazo, y evidentemente la producción o la presencia de placenta. Esto va a actuar, insisto, elevando los niveles de leptina. Bien, ahora, ¿qué funciones tiene la leptina? Vamos a ver en este caso que la leptina va a dar como resultado
una acción a nivel del sistema nervioso central para modificar el metabolismo energético. ¿Cómo se va a traducir esto? Va a haber una disminución en la ingestión de alimentos, ¿sí? También va a condicionar, en este caso, que el gasto de energía tiende a incrementarse y por otro lado también va a condicionar una disminución de la eficiencia metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, son los efectos que tiene la leptina como tal y por qué debemos de tocarla. Recordar este esquema, por favor, bioquímicamente hablando, el ciclo de las pentosas, aldosas, todo ello, y que obviamente debemos de tener muy presente qué es lo que se suele presentar y alterar en este tipo de situaciones. Esto fue a manera de introducción. Hablando específicamente de diabetes y embarazo, recordar que durante el embarazo tenemos algo que conocemos como el efecto diabetógeno, y esto ocurre en toda paciente embarazada. Y nos debe de quedar muy claro a qué nos referimos con esto. Durante el embarazo hay cambios metabólicos con un importante efecto antiinsulínico. Este se empieza a dar de primera instancia por la gonadotrofina coriónica humana, que empieza a secretarse desde la primera semana de gestación. Por otro lado, también hay otro tipo de acciones en este sentido que están dados por el lactógeno placentario humano principalmente, por los estrógenos y por la progesterona, así como por el cortisol y no olvidar la presencia de la prolactina. Todo este tipo de hormonas van a tener un efecto directamente antiinsulínico, obviamente bloqueando la acción de la insulina. Dentro de los cambios metabólicos que suelen presentarse, el aumento de prolactina, el aumento del lactógeno placentario humano y la hormona de crecimiento placentario, que también tiende a incrementarse, van a dar como consecuencia que en este caso haya una sensibilidad disminuida a la acción de la insulina, que se va a acentuar mucho más cuando hay un exceso de adipocitos y también se suele suscitarse a nivel de músculo esquelético. Por otro lado, siguiendo con estos mismos cambios metabólicos, vamos a ver que estos factores que habíamos comentado van a dar como consecuencia una replicación de células beta a nivel de los islotes de Langerhans a nivel pancreático, y también se va a favorecer una transcripción del gen de la insulina, así como un aumento en la secreción de la propia insulina. Dense cuenta, por favor, que el efecto hormonal que estamos aquí describiendo obviamente da como resultado, por un lado, el efecto de bloqueo de la insulina, pero por el otro va a estimular a el mismo páncreas para que haya un efecto de compensación. ¿Por qué quiero resaltar esto? En pacientes que no tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes, ¿sí? En este caso, este efecto que estamos aquí viendo, que está condicionado por las mismas hormonas, va a hacer que se produzca una mayor cantidad de insulina, y ese bloqueo de insulina que están generando estas mismas hormonas va a quedar compensado. Y esa paciente no va a tener ningún problema y va a tener su embarazo con una evolución normal y no va a ser ningún proceso de afectación en el cual tenga que ver la diabetes gestacional. En cambio, en aquella paciente con factores de riesgo, puede pasar que este mismo tipo de efecto se suscite, pero que el páncreas materno no responda y obviamente los niveles de insulina que van a compensar se queden bajos. Y por eso la paciente va a presentar un estado de hiperglucemia por la falta de insulina, y esto va a dar como consecuencia que se presente o que debute como un proceso de diabetes gestacional. Esto que estamos comentando, insisto, es el efecto diabetógeno, y esto suele ocurrir en toda paciente, insisto, que tiene un embarazo, ¿ok? Pero aquí estamos exponiendo el caso de una paciente con y sin factores de riesgo. ¿Estamos? Si ustedes me entienden este efecto diabetógeno, lo demás es extremadamente sencillo. Dentro de los cambios metabólicos que debemos también de resaltar, vamos a ver que la ingesta de carbohidratos obviamente da como resultado un estado de hiperglucemia. La hiperglucemia va a dar como consecuencia, en este caso, un estado de hipertrigliceridemia, y así como también un aumento en la resistencia a la insulina. Esto se va a reflejar con un estado de hiperinsulinemia, ¿de acuerdo? Ahora, siguiendo con los cambios metabólicos maternos, vamos a ver que normalmente durante el embarazo hay un incremento del metabolismo que empieza desde el primero hasta el último día, llegando a ser en total de un 35% más de la basal. Por otro lado, esto va a dar como resultado que la paciente curse con un estado de inanición acelerada, ¿de acuerdo? De tal forma que una paciente embarazada no debe de pasar más de 4 a 6 horas de ayuno, porque esto le puede generar problema. Obviamente, si esto lo trasladan a una paciente que tiene problema metabólico de diabetes gestacional, puede dar como resultado que una paciente embarazada debute con un estado de cetoacidosis diabética, ¿de acuerdo? Y ahí en el Hospital General, en la unidad de perinatología, en la unidad de ginecología, tenemos una unidad de cuidados intensivos propia del servicio, y tenemos con cierta frecuencia el ingreso de pacientes que llegan
con este tipo de situación que no se conocían como diabéticas, pero debutan con una cetoacidosis. Ahora, también recordar que dentro de los cambios metabólicos y el propio efecto antiinsulínico, hay defectos en la respuesta secretoria de insulina, disminución de la sensibilidad a la propia insulina, y también se habla de un defecto por receptores músculo estriado, tejido celular subcutáneo y a nivel de sustrato tipo 1. Y también se ha hablado de que hay una alteración a nivel de los receptores de la glucosa tipo 4. ¿De acuerdo? Que esto es lo que puede intervenir para que se suscite este tipo de situación de resistencia a la insulina. También se habla de que el aumento de la leptina puede favorecer esto, así como la presencia del factor de necrosis tumoral tipo alfa, la presencia de proteína C reactiva, así como la disminución de adiponectina. A ver, permítame, déjeme regreso un poquito, aquí está. Defectos en la vía de la sensibilización de la insulina o de la señalización, así como localización anormal de los transportadores de glucosa tipo 4. Todo eso se especula o se ha dicho que es lo que interviene para que se pueda presentar este efecto antiinsulínico. Ahora, recordar qué pasa en cada trimestre del embarazo, cómo es que se puede manifestar esta situación. El primer trimestre del embarazo se caracteriza por presencia de catabolia. ¿Por qué? Porque la paciente está en pleno proceso de adaptación al embarazo, por un lado, y por el otro es cuando está precisamente con las náuseas y los vómitos, ¿verdad?, que no pueden faltar. Entonces, en este caso, se caracteriza por la presencia de mesis, disminución de la sensibilidad a la insulina, y también en este tipo de situación se suele presentar, obviamente, incremento de la insulina. Esto que va a condicionar en la paciente un estado de hipoglucemia, ¿de acuerdo? Y es lo que suele presentar la paciente principalmente en el primer trimestre del embarazo. Bien, seguimos con el primer trimestre. ¿Qué otro tipo